Si bailas el vals, yo limpio el salón. La frase cayó como una piedra en medio del silencio, seguida de una carcajada que se expandió por todo el gran salón imperial del Hotel Villareal. Más de 200 personas elegantemente vestidas, rodeadas de candelabros de cristal que brillaban como estrellas suspendidas, giraron sus miradas hacia el origen del pequeño ruido que había interrumpido la perfección del evento. Marisol Fuentes sintió como el mundo se detenía. Sus manos, cubiertas por guantes amarillos, temblaban mientras intentaba liberar la rueda de su carrito de limpieza, atrapada en el borde de la alfombra. No había sido más que un leve chirrido metálico, pero en ese instante exacto, la orquesta había hecho una pausa y ese pequeño sonido se convirtió en un trueno. Y ahora todos la miraban. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Marisol bajó la cabeza, deseando desaparecer, convertirse en una sombra más del lugar, como siempre había aprendido a ser. Invisible. Silenciosa. Olvidable. Pero esa noche, no. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó una voz firme, cargada de una autoridad que no necesitaba elevarse para imponerse. Leandro Villareal avanzó hacia ella con pasos lentos, medidos, como si estuviera disfrutando cada segundo de la escena. Su traje impecable, su sonrisa afilada y su mirada fría contrastaban brutalmente con la vulnerabilidad de Marisol. Señor, lo siento, fue un accidente, logró decir ella, apenas en un susurro que parecía romperse antes de terminar. Un accidente, repitió él, girándose hacia sus invitados con una sonrisa burlona. La señorita del carrito dice que fue un accidente. Las risas comenzaron a surgir, primero tímidas, luego más abiertas. Algunas personas cubrían sus bocas con elegancia, otras ni siquiera intentaban disimular el placer que les provocaba la escena. Marisol sintió las miradas clavándose en su piel como agujas. Su garganta se cerró. Sus ojos ardían, pero se negó a llorar. No frente a ellos. Dime, ¿cuál es tu nombre?, preguntó Leandro, observándola de arriba abajo como si evaluara algo sin valor. Marisol. Marisol Fuentes, señor. Marisol Fuentes, repitió él lentamente, como si el nombre le resultara desagradable. Luego señaló hacia el salón. ¿Ves esto? ¿Ves a esas parejas preparándose para bailar el vals? Ella sintió sin levantar la mirada. Eso es arte. Elegancia. Tradición. Algo que requiere años de preparación, algo que personas como tú jamás podrían entender. El silencio que siguió fue aún más cruel que las risas. Marisol sintió su corazón golpear con fuerza contra su pecho. Cada palabra era un recordatorio de su lugar en el mundo. O al menos, del lugar que otros habían decidido para ella. Señor, por favor, susurró. Leandro se inclinó ligeramente hacia ella, con una sonrisa que no tenía nada de amable. ¿Quieres bailar? Las carcajadas estallaron de nuevo, más fuertes, más crueles. Que baile con el trapeador, gritó alguien desde el fondo. Esto hay que verlo, dijo otra voz, mientras varios teléfonos se levantaban para grabar. Marisol apretó los puños dentro de sus guantes. Podía sentir las lágrimas acumulándose, amenazando con traicionarla, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No les daría esa satisfacción. No otra vez. Fue entonces cuando Leandro levantó su copa, captando la atención de todos. Hagamos algo interesante, anunció con entusiasmo. Si bailas el vals, yo limpio el salón. Las risas volvieron a llenar el espacio, pero esta vez había algo más, expectación. Todos querían ver cómo fallaba. Cómo tropezaba. Cómo confirmaba que alguien como ella no pertenecía allí. Leandro extendió su mano hacia ella en una parodia de invitación. Vamos, demuéstranos qué sabes hacer. Marisol sintió que sus piernas temblaban.
Todo en su interior le gritaba que huyera, que escapara de esa pesadilla, que volviera a los pasillos donde nadie la veía. Pero entonces, algo cambió. Un recuerdo. Un espejo antiguo. Una niña de 7 años girando con torpeza, pero con ilusión. Y una voz suave, llena de amor. Tienes el don, mi niña, el baile está en tu sangre. Su abuela. Su única luz. Marisol cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no estaba mirando el suelo. Estaba mirando al frente. Y por primera vez, no parecía invisible. No tengo pareja, dijo, con voz baja pero firme. Las risas estallaron nuevamente. Pero entonces, desde el fondo del salón, una voz diferente rompió el ruido. Yo bailaré con ella. El silencio regresó, abrupto. Todas las miradas se dirigieron hacia el hombre que avanzaba entre la multitud. Y en ese instante, algo dentro de Marisol le dijo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El murmullo se transformó en un silencio denso mientras aquel hombre avanzaba con paso firme hacia el centro del salón. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado, pero no era eso lo que llamaba la atención, era su mirada. No había burla en ella. No había desprecio. Solo una calma extraña, casi protectora. Nicolás, murmuró alguien entre los invitados. Leandro frunció el ceño, claramente incómodo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una sonrisa tensa. Aceptando tu propuesta, respondió el joven con serenidad. Dijiste que si ella baila un vals decente, tú limpiarías el salón. Yo seré su pareja. Las miradas se cruzaban, los susurros crecían. Aquello ya no era solo una humillación, se estaba convirtiendo en algo impredecible. Nicolás se detuvo frente a Marisol y, con una cortesía que contrastaba con todo lo que había ocurrido, le extendió la mano. ¿Me concede este baile? Marisol lo miró como si no pudiera creerlo. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos eran un torbellino. Todo en ella le decía que aquello podía ser otra trampa, otro espectáculo cruel, pero algo en la forma en que él la miraba le daba una pequeña chispa de confianza. No tengo vestido, ni zapatos adecuados, susurró. No necesitas nada de eso, respondió él suavemente. Solo necesitas recordar. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese momento, la orquesta comenzó a tocar los primeros acordes del Danubio Azul. La melodía llenó el salón con una elegancia que parecía detener el tiempo. Leandro sonrió con superioridad, convencido de que en segundos todo terminaría en ridículo. Pero cuando Marisol dio su primer paso, algo cambió. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un movimiento suave, preciso. Luego otro. Y de pronto, los años olvidados comenzaron a despertar dentro de ella. Las horas de ensayo, las correcciones, las caídas, los sueños, todo estaba ahí, guardado en su memoria, esperando ser liberado. Sus pies dejaron de ser torpes. Su postura se enderezó con naturalidad. Su respiración encontró el ritmo de la música. El salón entero quedó en silencio. Los guantes amarillos ya no importaban. El uniforme desapareció. Ya no era la empleada invisible. Era una bailarina. Nicolás la guiaba con firmeza, pero pronto se dio cuenta de algo, no estaba guiando, estaba acompañando. Porque Marisol no solo seguía el ritmo, lo dominaba. Giró con una elegancia inesperada. Se deslizó sobre el mármol como si siempre hubiera pertenecido allí. Cada paso era limpio, cada movimiento preciso, cada giro lleno de una gracia que dejó sin aliento a todos los presentes. Las sonrisas burlonas comenzaron a desaparecer. Los teléfonos, que antes esperaban capturar una humillación, ahora grababan algo completamente distinto. Algo extraordinario. Una mujer que estaba reclamando su lugar sin decir una sola palabra. Leandro dejó de sonreír.
Por primera vez en la noche, su expresión cambió. Sus ojos se estrecharon, su mandíbula se tensó. No era posible. Esa mujer no podía brillar así. Pero lo hacía. Y no solo brillaba, eclipsaba. La música creció en intensidad, llenando cada rincón del salón. Y entonces, en el clímax del vals, Marisol giró con una velocidad y precisión que parecía desafiar la gravedad. Su cuerpo se movía con una ligereza casi irreal, como si todo el dolor, todo el sacrificio de su vida se transformara en belleza en ese instante. Nicolás la sostuvo con firmeza al finalizar el último movimiento. Y entonces. Silencio. Un silencio profundo, cargado de asombro. Marisol respiraba agitada, con el corazón latiendo con fuerza. Sus mejillas estaban encendidas, sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía. Orgullo. Durante unos segundos, nadie se movió. Nadie habló. Hasta que, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido. Luego otro. Y otro más. Hasta que, como una ola imparable, todo el salón estalló en aplausos. 200 personas de pie. Aplaudiendo a la mujer que minutos antes había sido objeto de burla. Aplaudiendo a la empleada de limpieza que acababa de convertirse en la estrella de la noche. Marisol no podía creerlo. Pero mientras los aplausos crecían, mientras las miradas cambiaban de desprecio a admiración, hubo una que no cambió. La de Leandro Villarreal. Él no aplaudía. No sonreía. No celebraba. Su rostro era una máscara fría, tensa, peligrosa. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Marisol, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque en esa mirada no había derrota. Había algo peor. Había promesa. Una promesa silenciosa de que aquello no había terminado. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes del salón cuando una mano firme sujetó el brazo de Marisol. El calor del momento se desvaneció de golpe. ¿Qué has hecho?, susurró Bernarda Orozco entre dientes, sin disimular la tensión en su voz. Sin darle tiempo a responder, comenzó a arrastrarla hacia los pasillos de servicio. Los aplausos quedaron atrás, convirtiéndose en un murmullo lejano, como si pertenecieran a otro mundo, uno al que Marisol nunca había pertenecido realmente. El pasillo olía a desinfectante y silencio. Las luces eran frías, sin brillo, como si quisieran borrar todo rastro de lo que acababa de ocurrir. Solo bailé, dijo Marisol en voz baja, aún tratando de procesar lo que había pasado. Bernarda se detuvo en seco y la giró con brusquedad. ¿Solo bailaste? ¿Humillaste públicamente a Leandro Villarreal? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Marisol tragó saliva. El orgullo que había sentido segundos antes comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la realidad. Él me humilló primero. Bernarda soltó una risa amarga. Eso no importa. Él puede hacerlo. Nosotras no. Las palabras cayeron como un golpe seco. Marisol sintió como el miedo comenzaba a instalarse en su pecho, desplazando lentamente la emoción del baile. Antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió. El sonido de tacones elegantes resonó sobre el suelo. Ambas se giraron. Una mujer de porte impecable apareció en el umbral. Su vestido brillaba con discreta elegancia, y su mirada, aunque serena, tenía una profundidad que imponía respeto. Así que tú eres la famosa bailarina, dijo con una leve sonrisa. Bernarda bajó la cabeza de inmediato. Señora Villarreal, le pido disculpas por el comportamiento de esta empleada. Ya estaba siendo retirada. No tan rápido, respondió la mujer, levantando una mano con suavidad, pero con autoridad incuestionable. Quiero hablar con ella a solas. Bernarda dudó un instante, atrapada entre obedecer o cuestionar.
Finalmente, asintió y soltó a Marisol, lanzándole una mirada de advertencia antes de alejarse. El silencio regresó. La mujer avanzó lentamente, observando a Marisol con atención. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó sin rodeos. En una academia, en mi barrio. Hace años, respondió Marisol, sintiendo su corazón acelerarse de nuevo. ¿Qué academia? Estrella del Sur, cerró cuando tenía 17. Algo cambió en el rostro de la mujer. Un destello. Como si un recuerdo antiguo hubiera despertado. Estrella del Sur, repitió en voz baja. ¿Y tu maestra? Dolores Montero. El nombre flotó en el aire, y lo transformó todo. La mujer cerró los ojos por un instante, como si ese nombre pesara más de lo que Marisol podía entender. ¿Sabes quién era realmente?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Marisol negó con la cabeza. Solo sé que era una gran maestra, la mejor. La mujer respiró hondo. Dolores Montero fue una de las bailarinas más importantes del país. Primera figura del Ballet Nacional. Aclamada en escenarios internacionales hasta que desapareció sin explicación. Marisol sintió un nudo en el estómago. ¿Su maestra, una estrella? No lo sabía. Claro que no lo sabías, dijo la mujer con una leve tristeza. Ella nunca hablaba de su pasado. Hubo un breve silencio. Y luego. Dolores era mi hermana. El mundo de Marisol pareció detenerse otra vez. La esposa de Leandro Villarreal era hermana de su maestra. Nada tenía sentido. Y al mismo tiempo, todo comenzaba a encajar de forma inquietante. Cuando te vi bailar, continuó la mujer, acercándose un poco más, no vi solo técnica. Vi algo más. Algo que no se aprende, algo que se hereda. Marisol frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir? Pero antes de que pudiera obtener respuesta, unos pasos apresurados interrumpieron el momento. Un hombre apareció al final del pasillo. Señora Villarreal, su esposo la necesita en el salón principal. La expresión de la mujer cambió de inmediato, como si una máscara se colocara sobre su rostro. Voy en un momento. Luego miró a Marisol por última vez. Escucha con atención. Ya no tienes este trabajo. Él ya dio la orden. Las palabras golpearon fuerte. Marisol sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero, mi abuela, yo. La mujer sacó una tarjeta elegante y la colocó en su mano. Mañana. Ven a esta dirección. Marisol la miró, confundida. Hay cosas que necesitas saber sobre tu madre. El aire se volvió frío. Mi madre. Pero la mujer ya se estaba alejando. Dejándola sola. Con una tarjeta en la mano. Y un pasado que acababa de empezar a despertar. Los pasos de los guardias resonaban con firmeza en el pasillo mientras escoltaban a Marisol en dirección opuesta a la salida. Cada latido de su corazón parecía más fuerte que el anterior. Ella había esperado ser expulsada del hotel, pero no llevada hacia adentro, hacia lo desconocido. El ascensor privado se abrió con un sonido suave. Subieron en silencio. El reflejo de Marisol en las paredes metálicas le devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. Aún llevaba el uniforme, los guantes amarillos, el cabello recogido con descuido, pero en sus ojos había algo distinto. Algo que ya no podía esconderse. Las puertas se abrieron. La oficina ocupaba toda una planta. Amplia, silenciosa, con ventanales que mostraban la ciudad iluminada como un océano de luces. Todo allí hablaba de poder. Y en el centro de ese mundo, estaba él. Leandro Villarreal. Sentado detrás de un escritorio de madera oscura, revisando unos papeles que claramente no le importaban. Déjenos solos, ordenó sin levantar la vista. Los guardias salieron.
La puerta se cerró. El silencio se volvió pesado. Siéntate, dijo finalmente, señalando una silla frente a él. Prefiero quedarme de pie, respondió Marisol, intentando mantener firme la voz. Leandro levantó la mirada lentamente. Una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en su rostro. Como quieras. Se levantó con calma, caminó hacia un pequeño bar y sirvió un vaso de whisky. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si disfrutara cada segundo de lo que estaba por hacer. ¿Sabes qué es lo más interesante de esta noche, Marisol Fuentes?, dijo sin mirarla. Ella no respondió. No es que hayas bailado bien. Eso, cualquiera puede aprenderlo. Dio un sorbo. Lo interesante es que me desafiaste. Que decidiste, frente a todos, que podías ganarme. Marisol apretó los labios. Yo no quería ganar nada, solo quería que me dejaran en paz. Leandro se giró hacia ella. Pero no lo hiciste. Se acercó lentamente, acortando la distancia entre ellos. Podrías haber bajado la cabeza. Disculparte. Volver a tu lugar. Como hacen todos los de tu clase. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba. Pero elegiste pelear. Elegí bailar, respondió ella, esta vez sin temblar. Por un instante, sus miradas se sostuvieron. Y algo cambió. Leandro sonrió, pero ya no era burla. Era interés. En mi mundo, dijo regresando a su escritorio, hay dos tipos de personas. Las que entienden su lugar y las que necesitan aprenderlo. Se sentó, cruzando las manos. En los últimos 30 minutos he aprendido todo sobre ti. La miró fijamente. Huérfana de madre. Criada por una abuela enferma. Sin estudios. Sin recursos. Sin nadie que te proteja. Cada palabra era un golpe. Marisol sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con esfuerzo. Leandro se inclinó hacia adelante. Quiero que entiendas lo que pasa cuando alguien como tú olvida quién es. El aire parecía más pesado. No vas a encontrar trabajo. Ni en hoteles, ni en restaurantes, ni en ninguna empresa de esta ciudad. Me encargaré personalmente. El corazón de Marisol se detuvo por un segundo. Eso no puede hacerlo. Leandro soltó una pequeña risa. Puedo cerrar más puertas de las que puedes imaginar. El miedo comenzó a crecer dentro de ella, frío, paralizante. Pero él continuó. Sin embargo, soy un hombre razonable. Hizo una pausa. Te daré una opción. El silencio se volvió insoportable. Mañana, frente a las cámaras, dirás que todo fue un malentendido. Que yo nunca te humillé. Que el baile fue una broma acordada. Marisol sintió que algo dentro de ella se quebraba. Quiere que mienta. Quiero que seas inteligente. Leandro apoyó los codos sobre el escritorio. Piensa en tu abuela. En sus medicinas. En lo que pasará cuando no puedas pagar nada de eso. El golpe fue directo. Doloroso. Preciso. La imagen de su abuela apareció en su mente, su sonrisa cansada, sus manos temblorosas, su respiración débil en las noches. Todo lo que tenía. Todo lo que no podía perder. ¿Y si acepto?, preguntó en voz baja. Leandro sonrió. Entonces podrás seguir con tu vida. Nadie te molestará. El silencio se extendió. Pesado. Asfixiante. Marisol bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. ¿Dignidad o supervivencia? ¿Verdad o mentira? Y entonces, en medio de ese caos, una voz suave emergió en su memoria. La voz de su abuela. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres, ni siquiera la necesidad.
Marisol cerró los ojos un instante. Y al abrirlos, algo en su mirada había cambiado. El miedo seguía ahí. Pero ya no estaba sola. Y por primera vez desde que entró en esa oficina, no parecía una víctima. Cuando salió de la oficina, el mundo ya no era el mismo. El aire del pasillo le pareció más frío, más pesado, como si cada paso que daba la acercara a una decisión que no podía evitar. Aún tenía la tarjeta en la mano. La apretaba con fuerza, como si en ese pequeño rectángulo estuviera escondida la única salida posible. Esa noche casi no durmió. El rostro de Leandro, la amenaza en sus palabras, la imagen de su abuela tosiendo en la oscuridad, todo se mezclaba en su mente. Y entre esos pensamientos, como una luz tenue, aparecía también el recuerdo del baile. De lo que había sentido. De quien había sido por unos minutos. A la mañana siguiente, con el corazón lleno de dudas, Marisol llegó a la dirección de la tarjeta. Era un edificio antiguo, elegante pero sencillo. En la entrada, una placa dorada decía, Fundación Dolores Montero. El nombre le erizó la piel. Entró. El ambiente era completamente distinto al del hotel. No había lujo ostentoso, pero sí calidez. Fotografías de niñas bailando, sonriendo, aprendiendo, llenaban las paredes. Era un lugar donde los sueños parecían posibles. Sabía que vendrías. La voz de Adelaida la hizo girarse. Estaba de pie al fondo del salón, esperándola. Necesito respuestas, dijo Marisol sin rodeos, acercándose. Adelaida asintió lentamente. Y las tendrás. Caminaron hacia una oficina privada. Al cerrar la puerta, el mundo exterior desapareció. Lo que voy a decirte, no es fácil, comenzó Adelaida. Pero ya no puedo seguir ocultándolo. Marisol sintió como su respiración se aceleraba. Tu madre no murió simplemente al darte a luz. El silencio se volvió denso. ¿Qué quiere decir? Adelaida la miró directamente a los ojos. Tu madre era una de las bailarinas más prometedoras de su generación. Alumna de mi hermana, Dolores. Tenía talento, un talento extraordinario. El corazón de Marisol latía con fuerza. Entonces, ¿por qué? Adelaida apretó los labios. Porque se enamoró del hombre equivocado. Marisol sintió un escalofrío. No. Sí, confirmó con suavidad. Leandro Villarreal. El mundo pareció detenerse. Todo encajó, demasiado rápido. Demasiado doloroso. Él nunca reconoció esa relación. Para él, fue un error. Una distracción. Pero cuando tu madre quedó embarazada, todo cambió. Las manos de Marisol comenzaron a temblar. Está diciendo que eres su hija. El silencio explotó en su interior. Como un trueno. Como una verdad que siempre había estado ahí, esperando. Marisol retrocedió un paso. No, eso no puede ser. Tu abuela lo sabía, continuó Adelaida con voz suave. Por eso te protegió. Por eso te alejó de todo este mundo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Marisol, pero no eran de debilidad, eran de comprensión. De piezas que finalmente encajaban. ¿Y mi madre? Adelaida bajó la mirada. Murió en circunstancias evitables. No recibió la ayuda que necesitaba. Leandro decidió no involucrarse. El dolor atravesó a Marisol como una herida abierta. Pero esta vez, no la rompió. La fortaleció. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Nicolás entró. Sus ojos se posaron en Marisol, con una mezcla de preocupación y determinación. Ya lo sabe, dijo Adelaida. Nicolás asintió. Mi tío no puede seguir controlándolo todo. Se acercó a Marisol. Quiere que mientas. Que lo protejas.
Pero hay otra opción. Marisol lo miró, aún procesando todo. ¿Qué opción? Nicolás respiró hondo. La verdad. El silencio volvió. Pero esta vez, no era pesado. Era claro. Hay periodistas interesados en lo que pasó anoche. En el baile. En lo que él hizo. Si hablas, si cuentas tu historia, no podrá esconderse. Marisol sintió miedo. Claro que lo sintió. Pero ya no era el mismo miedo. Ahora tenía algo más. Tenía identidad. Tenía verdad. Tenía una razón. Miró la tarjeta sobre la mesa. Luego a Adelaida. Luego a Nicolás. Y finalmente, a sí misma. Ya no era la empleada invisible. Ya no era la niña que debía esconderse. Era alguien que había sido silenciada, y que ahora tenía la oportunidad de ser escuchada. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en sobrevivir. Pensó en vivir. Está bien, dijo con voz firme. Voy a decir la verdad. La sala de conferencias estaba llena. Cámaras, luces, periodistas, todos esperando. El aire vibraba con expectación. La noticia se había extendido como fuego, la misteriosa empleada que había sorprendido a todos en el baile de la noche anterior, iba a hablar. Detrás del escenario, Marisol respiraba profundamente. Sus manos temblaban, pero no por debilidad, sino por la magnitud del momento. Frente a ella no solo estaba la prensa. Estaba su pasado. Su verdad. Su futuro. Nicolás estaba a su lado, en silencio, pero presente. No decía nada, no hacía falta. Su mirada le transmitía algo que pocas veces había sentido en su vida, apoyo sin condiciones. Adelaida, unos pasos atrás, observaba con serenidad. No era solo una espectadora, era alguien que, por primera vez en años, estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su propio silencio. Es tu momento, dijo suavemente. Marisol asintió. Y caminó hacia la luz. El murmullo cesó en cuanto apareció. Todos los ojos se posaron en ella. Pero esta vez, no eran miradas de burla. Eran miradas de atención. Tomó el micrófono. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Y entonces habló. Mi nombre es Marisol Fuentes. Su voz fue clara. Firme. Trabajo como empleada de limpieza. O al menos, trabajaba. Algunas cámaras se acercaron más. Anoche fui humillada frente a cientos de personas. Se rieron de mí por lo que soy, por cómo me veo, por mi lugar en el mundo. Hizo una pausa. No para dudar. Para respirar. Pero lo que nadie sabía, es que no soy solo eso. Las palabras comenzaron a tener peso. Verdad. Soy hija de una mujer que soñaba con bailar. Una mujer que fue silenciada. Olvidada. El murmullo creció. Y también soy hija de un hombre que decidió ignorar su responsabilidad, porque su imagen era más importante que la vida de otros. El impacto fue inmediato. Algunos periodistas se miraron entre sí. Otros escribían frenéticamente. Marisol no apartó la mirada. Ese hombre es Leandro Villarreal. El nombre cayó como una bomba. El silencio se rompió en preguntas, flashes, movimiento. Pero ella no se detuvo. Anoche, cuando me ofreció limpiar el salón a cambio de bailar, no entendía que no estaba frente a alguien inferior. Estaba frente a alguien que había sido invisibilizada toda su vida. Su voz tembló levemente, pero no se quebró. Y hoy, ya no lo soy. Un aplauso comenzó en algún lugar. Pequeño. Pero real. Y poco a poco, creció. No era un aplauso de espectáculo. Era un aplauso de respeto.
Horas después, la noticia ya estaba en todos lados. Las redes, los medios, la opinión pública. Todo se volcó. Las antiguas historias comenzaron a salir. Testimonios. Silencios rotos. Verdades escondidas durante años. Leandro Villarreal, el hombre intocable, empezaba a caer. No por escándalo, sino por verdad. Días después, la fundación anunció algo inesperado. Marisol recibiría una beca completa para retomar su formación en danza. No como caridad, sino como reconocimiento. Porque el talento no desaparece, solo espera. Su abuela, con lágrimas en los ojos, la abrazó como si el tiempo se hubiera detenido. Siempre lo supe, susurró. Nicolás la observaba desde la distancia, sonriendo con orgullo. No había salvado a Marisol. Ella se había salvado sola. Él solo estuvo ahí, cuando más lo necesitaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de Marisol no estaba ligado a un uniforme, sino a una historia. Una historia de dignidad. De coraje. De verdad. Porque al final, el brillo más fuerte no viene del dinero, ni del poder. Viene del alma. Y esa noche, en medio de un salón donde intentaron hacerla invisible, Marisol Fuentes demostró que algunas estrellas nacen incluso en la oscuridad. Y cuando brillan, nadie puede volver a apagarlas.